All right, hello. ¿Cómo andamos por ahí? Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Bueno, tenemos varios mensajes paralelos de gente que está ocupados en el tráfico o trabajando o haciendo otras cosas. Anyways, no problem. Yo quería que viéramos brevemente, estamos juntando dos audiencias por única vez para las personas que están enroladas en el programa Oncoanalytic. Les narro de qué se trata. Hay incorporados a hoy, ustedes saben que este es un espacio dedicado exclusivamente a la gente que está en el programa, es un espacio exclusivo para este grupo. Bueno, las personas que están invitadas hoy, que son las del ayuno, el experimento se llama Gran Ayuno, como Gran Hermano, ya se va a ir haciendo evidente por qué. Las personas que están, decía, enroladas en el experimento este, que es un conjunto, una serie progresiva de pequeños ayunos que eventualmente nos habilitan a poder hacer ayunos más grandes, ¿no? Ahora vamos a hablar de cuando estén todos de qué se trata. Y por otro lado, o sea que los presento, ayunadores, personas enroladas en el programa Oncoanalytic, mucho gusto, mucho gusto. Por otro lado, para las personas que están haciendo los ayunadores, que ya vinieron a nuestro centro y se sacaron sangre y todo esto, y para poder hacer, bueno, una línea base de sus condiciones fisiológicas, ¿no? Les explico que las personas que están del otro lado, los otros miembros de este grupo, usualmente tenemos una reunión mensual, un webinar mensual sobre la prevención de patologías degenerativas, con especial énfasis en el cáncer. Les explico que Oncoanalytic es un programa diseñado por nuestro centro hace unos años ya, que es una combinación de biología y matemática, ¿no? Una combinación de data fisiológica y bioquímica obtenida, pruebas funcionales y pruebas bioquímicas obtenidas del sujeto al arrancar, y después contrastadas contra una sucesión de mediciones ulteriores. En el medio de esto, lo que nosotros hacemos es un proceso iterativo, circular. ¿Vieron la palabra reiterar? Cuando uno reitera algo, bueno, es como reiterar. En este caso es sencillamente, tenemos un proceso iterativo, es un proceso donde yo repito en un loop cerrado, hago una intervención, mido esa intervención y vuelvo a hacer una intervención en función de lo medido. De resulta que, si yo, por ejemplo, mido, supongan la presión arterial, me da X, entonces hago unas intervenciones con el énfasis de corregir eso. Supongan que la persona tiene crónicamente una tensión baja, entonces yo hago una serie de intervenciones, por ejemplo, supongan algunas moléculas dopaminérgicas y cafeína, y la persona lo va a hacer ciertos ejercicios que tienden a subir el pool, que son vasotónicos, por decir una cosa. Esto lo hago durante un tiempo, vuelvo a medir y en función de lo medido, entonces corrijo, este ejercicio no lo hago más, duplico la dosis de tal cosa, etcétera, etcétera. Resulta que tengo un proceso, como decía, circular, un loop cerrado, iterativo, donde mido, corrijo, vuelvo a medir, vuelvo a corregir, vuelvo a medir, vuelvo a corregir, vuelvo a medir, vuelvo a corregir. Constantemente voy corrigiendo. La enorme ventaja que esto da es la posibilidad de intervenir en cosas que normalmente se supone que tengo que quedarme a esperar una mala noticia. En este caso puedo intervenir y desviar el curso de la nave biológica y psicológica que somos, fuera del daño, o sea, para que no encalle, ¿no? Lo que es notable, quiero que lo tengan muy, muy presente, porque es algo que no lo quiero dar por sentado, porque en mi cabeza esto es tan elemental. Sin embargo, hablando con médicos la semana pasada, muchos médicos amigos, hay unos foros muy llenos, directamente centenares de médicos,
Es una idea que les es ajena. Obviamente es muy rápidamente comprensible, pero ni se les ocurre pensar en estos términos. Que de la siguiente manera, nosotros tenemos una serie de rasgos, de marcadores, que normalmente son predictores pobres de la patología, ¿no? Esos son los marcadores tumorales. Esto viene a cuento, hago un breve paréntesis, viene a cuento, le digo para las personas que están interesadas en el ayuno y todo esto, viene a cuento porque uno de los principales impactos que tiene el ayuno es precisamente sobre la incidencia del cáncer, sobre la tasa de aparición, llamada morbilidad, de las enfermedades tumorales y también sobre su manejo y control. Es decir, se sabe que en modelos experimentales, y muchos modelos experimentales y clínicos, los sujetos que hacen estos ayunos importantes, y no así la restricción calórica crónica, sino ayunos abruptos, cortos y totales, tienen muchísimo, pero muchísimo mejor outcome, resultado terapéutico que las personas que básicamente tratan de comer hasta por los oídos, ¿no? Bien, entonces queda claro entonces por qué es ambos grupos, los ayunadores y los que están haciendo Oncoanalytic, tienen hoy, por única vez nos podemos juntar, porque tenemos un objetivo común. Los invito a explorar esto con el grupo de los ayunadores, que son apenas una docena de personas. Los invito a explorar el mundo del programa Oncoanalytic. Les paso un minuto en el chat por donde pueden llegar a esto. Y se los escribo acá, muy sencillo. Es simplemente nuestra página web. Y creo que pueden llegar, probablemente los conduzca directamente acá, ¿no? /Oncoanalytic, ¿correcto? Si encontrara yo el slash acá. No es esto. No, sé cómo es el slash en esta compu. Puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, puedo buscarlo ahí o simplemente pueden poner Oncoanalytic en el buscador. Déjenme un minuto que o lo podemos copiar la página. Onco, prevención. Ups, Onco. New. There you go. Right, thanks. Vamos a hacer así. Traten de seguir este link. Y absolutamente ahí llega, ¿no? Bueno, usualmente tiene este espacio para los que no han estado nunca acá. Este espacio tiene vamos a bajar todas las manos. Ok. Tiene una característica que es que usualmente discutimos un alimento, un fármaco, en realidad es un suplemento, pero eso lo llamamos fármacos, pero puede ser también, un alimento, un fármaco y un ejercicio, siendo esto en definitiva una especie de triada, ¿no? Alimentación, nutrición y entrenamiento, o sea, nutrición, suplementación y entrenamiento. Y hoy vamos a hacer algo extraño, que es hablar justamente de una herramienta absolutamente democrática, que es el ayuno, ¿no? Para que tenga sentido, me apresuro a decir, lo primero y más importante es qué pasa con la regeneración. Nosotros tenemos concebido un concepto global que es bioregeneración, ¿no? Bioregeneración engloba es un conjunto difuso de alguna manera, pero engloba una serie de observaciones e interpretaciones relacionadas con lo que hoy podemos llamar biogerontología, por así decir. Si estamos un poquito atentos, van a darse cuenta que hay una disciplina un tanto patética, que es la geriatría. La geriatría es el conjunto de los cuidados terminales, digamos, ¿no? de la vida humana. Y la verdad es que no es muy placentero, ¿no? Geriatría, por un lado. Y por otro lado teníamos entonces una disciplina más bien teórica,
y que durante mucho tiempo fue considerada una suerte de pseudomedicina, una pseudociencia, porque atacaba un problema. Recuerden que las disciplinas científicas tienen un problema central. Se habla, por ejemplo, del problema central de la filosofía o el problema central de las matemáticas. Hay un problema central y varios problemas accesorios. En algunos casos, algunas ciencias explican cuál es el origen de la vida y otros explican cuál es entonces la dinámica de los fluidos y otras cuál es el lenguaje universal llamado matemática, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, en este caso, chiquistar el té para la gente, para no deshidratarnos. Gracias. En este caso, right. Si alguno, perdón, no pregunten, ¿escuchan todos ahí? ¿Escuchan? Todos escuchan. Gastón Garras me pregunta si es falla de él el audio. ¿Todos escuchan, por favor? Un simple sí bastaría. Ok, muy bien. Okay. All right, perfecto. Sí, Gastón, eres tú. No, comienza como dijimos a las 18, ¿sí? Así que recién comienza. Comenzamos en punto, como siempre. Muchísimas gracias. Entonces les decía, estamos hablando de estos dos extremos, estas dos disciplinas. Una es la geriatría y otra es la gerontología, que entonces es la descripción, un poquito taxonómica, la descripción inicialmente de, bueno, de los síntomas y signos del envejecimiento, ¿no? Y también, de alguna manera, había propuesto algunas especies de, esto se llama cambios canónicos, ¿no? Los cambios canónicos del envejecimiento. Y, sin embargo, de alguna manera se pensaba que, esencialmente, era una pseudociencia porque ¿qué estamos estudiando? El envejecimiento es un proceso natural, espontáneo, y no hay que tener hay que envejecer con dignidad, eso es muy importante, y dejarlo tranquilo, porque la causa de esto es, bueno, la vejez es el resultado de la vejez. Es decir, la vejez es un resultado orgánico del calendario, ¿no? Bueno, en el medio de eso entonces emerge una disciplina que podemos llamar biogerontología, ¿no? Biogerontología. Ahí va a estar unos días. Les paso otro link para seguir, que es regeneración.bio, ¿no? Sin presión al equipo, para que esté con las mayúsculas. Bien. Regeneración.bio. Ahí entonces hay una serie de programas, etcétera, que pueden ver. El concepto que es importante, y por la razón por la que estamos describiendo esto, es que la postura a tener probablemente no es ni la geriátrica, el cuidado terminal de la vida, ni la gerontológica, que es la descripción clásica de los cambios canónicos, donde de alguna manera simplemente es una batalla perdida para empezar, sino la visión biogerontológica, y ahí están todas estas intervenciones para, en principio, enlentecer. Por ahora podemos estar seguros que hay cosas ya para poder enlentecer, tenemos evidencia documental, el proceso del envejecimiento, pero por otro lado también es posible que haya sensiblemente la posibilidad de regenerar. Si pudiéramos establecer un porcentaje, esto es difícil de medir, de cuantificar, porque no es lineal, si podemos establecer un porcentaje de deterioro anual del organismo, de vuestro organismo y el nuestro, de la máquina humana, y le tiramos un número, supongo que nos deterioramos al 1% por año, ¿no? Recuerden, no es lineal, es difícil decir esto porque no ocurre a la misma velocidad todo el tiempo, no ocurre a la misma velocidad entre un individuo y otro, el proceso de envejecimiento no es igualmente intenso, hay cambios, diferencias interindividuales, pero tampoco ocurre a la misma velocidad dentro del mismo individuo, o sea, hay diferencias intraindividuales. Y de hecho hay intervenciones que ya han demostrado tener la capacidad de ralentizar ese proceso. Pero supongamos, por el beneficio de este ejercicio, por el argumento, que podemos cuantificar esto, y que es el 1% compuesto anualizado, ¿no? de deterioro. Si nosotros podemos intervenir de modo que lo contrario sucede, que podemos
mejorar la capacidad de regeneración de manera sistemática, hasta incluso llegar a un saldo neto positivo, es decir, que tenemos un 0,5% de regeneración anual por encima de la tasa, o sea, neteando regeneración y deterioro, entonces, al menos en teoría, nos rejuveneceríamos en función del tiempo, ¿no? Eso hasta ahora no ha sido posible, más allá de que hay mitos recurrentes sobre, qué sé yo, Dorian Gray o, no sé, algún alquimista especial o un taoísta, etcétera, ¿no? Concretamente, si bien se sabe que hemos enlentecido este proceso, yo recuerdo en el deporte, por ejemplo, es muy patente, hacia los 30 años un boxeador de la primera mitad del siglo XX estaba acabado, y los atletas se jubilaban muy, muy temprano porque no tenían cómo sostenerlo. Ahora hay atletas de élite, pero de élite, cercanos a los 50 años en las MMA, en las Mixed Martial Arts, ¿no? Que este es ese deporte que ayudamos a lanzar acá en América a finales de los años 90, ¿no? Y en 2000, ciertamente. Y esa especie de melting pot, una amalgama de numerosas artes marciales. Bueno, ahí queda claro que estamos ahora, que ahora es muy diferente, ¿no? Es decir, los 70 son los nuevos 50. Hay gente que está perfectamente bien, mental, espiritual, sexualmente, a los 70 años, ¿no? Lo cual es una buena noticia, al menos para mí. Bien, entonces, en el medio de esto, lo que podemos claramente definir es el objetivo, o sea, la diana o target, la diana de nuestras intervenciones. Lo que quiero decir con esto, a ver si puedo minimizar acá. Lo que quiero decir con esto es que hay una manera radical de abordar esto, y es, por supuesto, lo que nos trajo acá, que es nada menos que el ayuno. Hoy vamos a discutir eso. Para un rápido chequeo, no de los ayunadores que hoy están en este webinar, sino de las personas que están en el programa Oncoanalytic. ¿Cuántos de ustedes han hecho al menos un ayuno de 36 horas o más? ¿Puedo decir la palabra yo? Yo nunca. Yo, 4 horas, claro. Ok, yo, bien. Daniel Wender, never. Gastón, sabemos que sí. Karina Mesone, muy bien. Bueno, la definición en este caso, para estar claro, cuando yo digo 24 horas, es 24 horas o 36 horas o 72, las horas que sean, se cuentan de la siguiente manera. Yo como hoy a las 13 horas, ¿sí? O a las 8 de la mañana o a las 21 horas. Allí cuando como, fíjense bien, para ya establecerlo definitivamente, cuando yo como, ese no es el comienzo del ayuno. No puedo decir, ok, no como desde las 12 del día siguiente. No, el ayuno comienza cuando comienza el hambre. Es decir, yo tengo que empezar a contar para realmente decir que ayuné 24 horas. Tengo en realidad que comer a las 12, por decir una hora, contar 4 horas a partir de eso, y allí, cuando me entra el hambre, que comería otra vez, decir, no voy a comer, y ahí entro en ayuno. ¿Me siguen? Ese es el inicio del ayuno. Es decir, que en ese caso, tendríamos que estar hasta las 4 de la tarde del día siguiente para decir que hemos ayunado 24 horas. ¿Ok? O sea, yo como por última vez a las 12, cuento 4 horas de digestión, a las 4 de la tarde empiezo el conteo de lo que sería el ayuno verdadero, y 24 horas más tarde, a las 16 del día siguiente, puedo decir que ya 24. 36 es aún mejor, eso terminaría algo así como a las 4 de la mañana del día siguiente, y puedo levantarme y desayunar y habré ayunado 36, 37 horas. No, perdón, 38 horas, por ahí. Bueno, ¿se entiende entonces? Bien, para los propósitos de esto no tengo cómo empezar a digamos, a sostener la cantidad enorme de recursos científicos y de estadísticas y de recursos folclóricos que hay con el ayuno. O sea, de esto no hay ninguna duda. Y lo que quería aprovechar este espacio para absolutamente animarlos a los que están en el programa, los ayunadores obviamente ya están, para la condición de estar en el programa de los ayunadores, en ese estudio, que es un estudio
estamos haciendo, vamos a hacer análisis de sangre, es testearse, ¿sí? O sea que hay que testearse en el centro, bajo el set de reglas y las normas de laboratorio que nosotros tenemos, y después hacer ciertas prácticas que comienzan con una serie de ayunos cortos, que después te capacitan, van dando flexibilidad metabólica para hacer un ayuno largo. Un ayuno largo empieza a ser por lo menos 80 horas, ¿no? Es decir, y sí, unos 3 días y medio, ¿no? Contado como dije recién, ¿no? Contado como dije recién. Yo, por ejemplo, eso, si lo último que hago es desayunar o lo que fuera. Hay quien le gusta ayunar arrancando y dice, hoy no voy a comer. Y a partir de ahí empieza a ayunar. Yo encuentro que es mejor arrancar con volar la cena, porque entonces uno tiene una noche más adentro y es más fácil, se va deslizando hacia la cetoadaptación en el sueño, ¿no? Vamos a conversar un poquito sobre esto y después vamos a las preguntas, ¿ok? Bueno, a ese respecto, lo que constituiría el arma secreta de nuestro grupo es una técnica. Nosotros le llamamos a esto ayuno paradójico. Presten atención porque nadie está hablando de esto, que yo sepa no lo ha hecho nadie. El ayuno paradójico consiste en medio de la total inercia, en medio del ayuno total, tomar una cierta cantidad de vitaminas hidrosolubles, ¿no? No hace falta grandes cantidades en este caso, simple y sencillamente porque el metabolismo se va deprimiendo mientras yo voy ayunando. Mientras más me profundizo en el ayuno, más se ameseta, entonces mis demandas, mis necesidades son inferiores, ¿no? Entonces tomo en particular vitamina C en la forma de ácido ascórbico o de ascorbato y agrego sobre esto un pequeño complejo que nosotros hemos diseñado, un complejo que no tiene vitaminas oleosolubles o liposolubles, y esa pequeña cantidad de complejo B y algunos minerales, zinc, etcétera, hace fantásticamente bien. Simple y sencillamente porque yo, si bien no estoy comiendo de afuera, los procesos bioquímicos continúan dentro del cuerpo porque estoy empezando a degradar mi propia grasa, mis reservas energéticas. Y ese proceso tiene que ser catalizado también. Me habrán escuchado decir quichicientas veces que la vida se sostiene gracias a la velocidad de las reacciones. Es decir, la vida es sostenida por una cascada descendente de degradaciones oxidativas, acopladas, muy interesantemente, asincrónicamente de algún modo, asincrónicamente, esto se llama reacciones acopladas, a una escalera ascendente de síntesis reductivas. Por un lado tenemos una cascada descendente, una cascada de oxidaciones, ¿no? de degradaciones oxidativas, y por otro lado tenemos una escalera, es decir, ascendente, de síntesis reductivas. Oxidación y reducción son los dos polos de esta pareja, de esta especie de tango que se baila bioquímicamente dentro del cuerpo, donde siempre que alguien se reduce, alguien se oxida, y siempre que alguien se oxida, alguien se reduce, ¿no? No se preocupen por las cantidades, pues no tiene mucho sentido. Ahora vamos a las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué pasa con los síntomas? Ahí va. Y la otra es, ¿cuál es la dosis del complejo? Muy fácil, ya lo veremos. Bien. Bueno, entonces, redondeando esta idea, un arma secreta que se tienen que llevar, ya lo saben, anótenlo, no lo olviden, esta es un poquito la clave de un éxito superior a la media, es suplementarse con pequeñas cantidades de nutrientes hidrosolubles durante el ayuno. Y esto se puede hacer todos los días del ayuno. Ayunos largos hemos hecho un par, hay ayunos de largos, bueno, ayunos de 13 días, ayunos de 21 días hemos hecho acá. Cumplen perfectamente el cometido. Hay unos más cortos también, no es un deporte de alto rendimiento, o sea, no es un deporte extremo, no hace falta ayunar 42 días, como, no sé, Alexis Suborin y toda esta gente, ¿no? Porque lo que necesitamos es simplemente detonar la autofagia. Ahora, una cosa importante, la magia del ayuno ocurre, más allá de que es especialmente armonizante el ayuno en sí mismo. Ese proceso es un proceso muy interesante de autoconocimiento y de armonización, como decía. Van a ver cuando lo hagan que la función intelectual se sostiene,
Así que en vez de tener altibajos como normalmente hace, o ser un poco ingobernable, se sostiene, y la productividad se sostiene, es muy interesante, y hay una especie de fluidez. Lo interesante de todas maneras, la magia ocurre cuando esto ha terminado. Cuando esto ha terminado empieza el refeeding y la realimentación, la vuelta a la nutrición, entonces detona un montón de procesos bioregenerativos que realmente están, pero muy lejos, muchos cuerpos delante de nada de lo que podamos hoy día ingenierar por medios farmacológicos. Es decir, no hay nada ni remotamente parecido, no hay inductores de la bioregeneración, reparadores de la vitalidad, ni parecidos a los que se pueden lograr con la regeneración inmediatamente post-ayuno. Right? Esta es otra pregunta. Déjenme anotarla de seguida. Bien, y last but not least, por último, pero no por ello menos importante, una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y esto uno de nuestros médicos me lo, y una de nuestras enfermeras también me ilustró este punto con plena seguridad, es que en los ayunos yo me olvidaba, por ejemplo, de tomar agua, porque no te da sed, ni frío, ni hambre, ni calor, ni te da esa especie de estado hibernatorio, ¿no? Pero cuando intentamos sacarme sangre en medio de un ayuno largo, es decir, a la mitad, o un poquito más pasado de la mitad, hacia el fin del segundo tercio del ayuno de 21 días que les comenté, la sangre no salía. Es decir, era una cosa espesa, negra en las venas, y no había modo, no había Dios que lo sacara de las venas, ¿no? Otra cosa que vimos, y eso nos pasa mucho con nuestros pacientes ya oncológicos, es que cuando vienen de ayunar, supongan 36 horas, 42 horas, 48 horas, etc., se les olvida tomar agua, se les olvida hidratarse, y realmente la sangre es tan espesa que se rompen los glóbulos rojos por el estrés mecánico al sacarlos a presión con el émbolo, y nos vienen de vuelta al laboratorio, el técnico me llama y dice, mira, tengo la muestra hemolizada. Es importante, se hemoliza, se rompen los glóbulos rojos con la presión mecánica cuando no hay suficiente hidratación. Así que lo que vimos con mi equipo acá es que en los ayunos uno tiende a olvidarse de hidratarse. No lo hagan, tienen que tomar, y la manera de hacerlo es, uno define de antemano una cantidad, se prepara una cantidad, ¿sí? Yo no estoy ayunando ahora ni mucho menos, se prepara una cantidad y a esa cantidad le puede agregar, no sé, agua, té o lo que fuere. Si van a agregar un nutriente hidrosoluble, de todas maneras tengan en cuenta que la vitamina C es termolábil hasta cierto punto, es decir, pasado cierto nivel se desnaturalizan los nutrientes, o sea que no hay que hacerlo con un té muy caliente. Bueno, lo importante es que tengan esa cantidad y vayan con ella, así tienen registro en el día de todo lo que bebieron, ¿no? Y hay que tomar realmente, por lo menos son para una persona, dependiendo de las condiciones ambientales y todo, pero para una persona medio robustica como yo, 97 kilos, hay que tomar 2 litros de fluidos, de agua, de té verde, sin duda. En el ayuno las necesidades descienden, ciertamente. Necesitamos menos hidratación y todo lo demás. Pero claramente hay que tomar igual. O sea, y en particular si vamos a querer preservar la salud y tomar para ello vitaminas hidrosolubles, ¿no? Se hacen unas pequeñas capsulitas, ya lo vamos a ver. ¿Okay? Bueno, entonces, recapitulando con ese aspecto, los ayunos que tienen sentido, que tienen valor regenerativo, son ayunos de 3 días en adelante, ¿sí? Yo no creo y eso se puede hacer X cantidad de veces por mes o por semana. 2, existe la posibilidad de obtener lo mejor de los dos mundos, catalizando los procesos justamente con catalizadores biológicos, o sea, tomando vitaminas hidrosolubles en el medio del ayuno, en cantidades que ya me apresuro a decirles son superiores a las cantidades que tiene Centrum y los polivitamínicos normales, ¿no? Tercero, hay que hidratarse mientras uno ayuna, no hay duda de esto. Hidratarse vigorosamente, casi les diría forzarse a tomar suficiente líquido. Y finalmente, tienen que recordar que la magia de esto, más allá de que uno se siente muy bien y todo, la magia
más imponente del ayuno es el periodo posterior al ayuno, el periodo de refeeding o realimentación, cuando se retoma la nutrición y ahí aparece una regeneración celular a nivel de la médula ósea, a nivel del cerebro, un montón de hecho, uno se encoge un poquito porque se pierden orgánulos. Las células tienen un montón de contenido y los orgánulos, además organellas, no sé por qué viene del italiano, eso, pero en español sería orgánulos, es la palabreja que propongo para ilustrar esto. Hacemos organitos pequeños, ¿no? Y estos organitos disminuyen en número, ciertamente. ¿Por qué? Porque en el medio de la autofagia, la célula está enfrentada con una circunstancia que necesita materiales de construcción. Pero no para construir, sino materiales, leña, necesita carbón, combustible. Y entonces agarra estructuras que están ahí y las tira a la hoguera mitocondrial, ¿no? Entonces, lean por favor, si son tan amables, lean el último blog que pusimos que se llama El Fuego de la Vida, donde hay una serie de conceptos explicados con respecto a esto, ¿no? El fuego de la vida, la encuentran en nuestra página web y social media. Otro más, alimentos recomendados. Bien. Dado que... Ahora vamos a atacar las preguntas. Dado que la magia está en la recuperación, de ello se desprende que tenemos que elegir muy bien qué alimentos le ponemos, ¿no? Si alguien ha ayunado largo, hay un pensamiento recurrente en el medio de los ayunos es voy a ir a comer cuando pueda comer, cuando básicamente me dé permiso para comer, voy a ir a comer a tal lado que hacen ahí no sé qué alimento riquísimo, voy al barrio chino y voy a comer entonces un cerdo a los 3 aromas o lo que fuere. Es decir, empieza uno a fantasear con la comida, ¿no? Literalmente a soñar con la comida. Bueno, para ser congruentes con ese, en un momento, en uno de los ayunos prolongados, en un momento estaba con nuestra familia y le dije a mi mujer, ya sé lo que hay que hacer, hay que contratar un chef, porque alimentarse es un proceso extraordinario y vamos a hacer que cada comida cuente, no comer cualquier porquería. Entonces estaba espantada con las porquerías que uno come así de pasada, ¿no? Te acercas al mostrador y comes cualquier cosa que está ahí. Entonces todo el mundo se empezó a reír porque era evidentemente mi fiebre ayunatoria, estaba esencialmente salivando con la perspectiva de poder comer. Bueno, entonces que dije, vamos a contratar un chef y que cada comida sea extraordinaria, que cada comida sea un acto estético y una cosa maravillosa. Bueno, en fin, ya tenemos experiencia al respecto y esa voz hay que escucharla. Realmente tenemos que comer bien. No sé si necesariamente comida de autor, pero la alimentación tiene que ser inteligente. Ahora podemos hacerlo. ¿Sí? Salvo que estemos desesperados por comer o que estemos en una alimentación de subsistencia. Yo he padecido eso en mi juventud y uno come lo que sea, lo que pueda, porque si no se muere literalmente se muere de hambre, ¿no? Así que bueno, pero ya no estamos ahí, ya no son los años 80 y bueno, ya podemos elegir. Incluso podemos elegir no comer, lo cual es muy interesante, es una gran libertad, ¿no? Podemos elegir no comer y podemos elegir comer especialmente bien cuando nos toca comer. ¿Ok? Bueno, déjenme taclear entonces algunas de las preguntas que nos han hecho. Vamos a ver. La primera pregunta que vi es sobre los síntomas. Alguien hablaba sobre los síntomas. Dolor de cabeza, qué sé yo. Por eso yo lo que les digo es que la primera técnica con respecto a deslizarse suavemente hacia la cetoadaptación es empezar volando la cena. Y uno se duerme básicamente porque está cansado y entonces la fatiga neuromuscular, o sea, neurológica y física, lo hunden a uno en la inconsciencia y simplemente los síntomas del inicio, de la entrada en el ayuno pasan en gran medida cuando estoy inconsciente, ¿no? En el medio lo que tengo que hacer rápidamente es hidratarme muy, pero muy
enérgicamente. Esa hidratación, en particular con té caliente, con agua caliente, no fría, es una de las cosas que más rápidamente hace que podamos pasar al estado de cetosis, sin sufrir, ¿no? Y absolutamente hay que limpiar el intestino. Es imposible estar bien en un ayuno si no limpiamos el intestino. Eso es crucial. Y eso se hace, como saben, con vitamina C oral o con enemas o lo que fuera, ¿no? Como ya verán, aún en fases profundas del ayuno, o sea, aún en medio de ayunos prolongados, y aún habiéndose hecho varios enemas, resulta que sigue saliendo cosas rarísimas, porque el intestino cede, mueren sus células y cede y cede y cede, o sea que uno va a ir limpiando eso constantemente, ¿no? Muy interesante. Salud. Entonces, la otra cosa es tener determinación. Yo no creo que haya en este caso dice, si tiene problemas de salud, consulte a su médico. Bueno, yo creo que, más allá de que es obvio que si uno tiene grandes problemas, una úlcera sangrante, lo que fuera, tiene que escuchar lo que el médico va a decir, pero probablemente es mejor ayunar e ir al médico que ir al médico y ayunar, ¿no? Probablemente sea así. Y de esto, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en los siglos y siglos de experiencia de los ayunos religiosos o espirituales, o la ascesis espiritual que hacen, no sé, decenas de miles de monjes y de personas con inclinaciones religiosas en todo el mundo en los últimos, 3.000 años. ¿Okay? Es decir, un montón de evidencia anecdótica. Nunca supe, desde que estoy consciente de todas estas cosas, que hace muchas décadas ya, de alguien que se lastimara por ayunar. Absolutamente nadie, ¿no? Bien, esos son los síntomas. Segundo, dosis del complejo. Bueno, esto sería algo así como el equivalente a, para decirlo, nosotros tenemos nuestro laboratorio tiene un farmacológico, me refiero, tiene un complejo que hacemos. Por supuesto está el megavitamínico, que es crucial, no sé si quedan por atrás algunos, frasquitos como aquellos que están atrás. El megavitamínico es de extraordinaria importancia, es un diseño nuestro que ha sido probado en las buenas y en las malas, en los ancianos y en los atletas de élite, en los bebés y en las mujeres embarazadas, en los pacientes oncológicos y en los pacientes neurológicos, así que es un súper complejo. Y también cuando no tengo otra cosa tomado de ese, aunque tiene algunos elementos que son oleosolubles, como la vitamina D, la vitamina K, etc. ¿Saben qué? Ni le pregunté al intestino, me lo tomé igual, y a juzgar por el color amarillo rutilante de la orina, se absorbe de lo más mínimo, ¿no? Obviamente ese amarillo, como este color que está acá, así, acá, se debe a la absorción de la riboflavina, en forma de riboflavina 5-fosfato de sodio, la vitamina B2, ¿no? Bueno, entonces, tomen eso. O la otra cosa sería, hay un complejo que se llama B50, ¿no? B50, que tiene esencialmente 50 miligramos de cada una de las vitaminas del complejo B, salvo el folato, que tiene unos microgramos, mide de otra manera. Bueno, esto sería algo así como B25, entonces sería la mitad de esa dosis caballuna, pero lo que sí les sugiero es que usen un complejo hecho como fórmula magistral, como el de nuestra farmacia. Porque si no estoy comiendo y tengo todos esos excipientes, más vale que sea una formulación que no tenga colorantes, excipientes, povidona, carbonato cálcico, etcétera, etcétera. Es un montón de fillers, se llaman en la industria fillers, esas sustancias que le dan coherencia o compactación al comprimido. Yo prefiero una cápsula que solamente tiene esa cápsula de gelatina blanda, por supuesto, o rígida, no importa, pero es digerible, es una proteína, y solo tiene principios activos, no tiene excipientes, ¿no? Ok, Noemí, gracias. Después va a estar el webinar disponible para ustedes en un tiempo más. Así que lo pueden ver. Si no pueden terminar ahora de verlo, véanlo después, sin ningún problema. ¿Right? Bien, dosis de complejo, eso resuelve esa pregunta. Alguien preguntaba arriba si tiene que suspender las vitaminas. Alguien preguntó si le han mandado una pastilla de
calcio, se tiene que suspenderlo. Sí, los macronutrientes están suspendidos por definición. Yo te pediría que, por favor, me puedo imaginar por qué te han mandado un suplemento de calcio. Usualmente eso es porque uno tiene alguna deficiencia, tiene osteopenia, osteoporosis o algo así. Bueno, yo creo que es un tratamiento ridículo el aportar calcio de esa manera. Piensen en los animales más huesudos del reino animal, ¿quiénes son? Bueno, son los grandes herbívoros, elefante, rinoceronte, búfalo, etc. ¿Qué come? Come hierba verde oscura, es decir, hay abundante calcio en las verduras de hoja y en los tejidos animales que tienen calcio, porque el calcio es fundamental para funcionar desde el punto de vista bioeléctrico. Así que no hace falta suplementar calcio. La razón por la cual tenemos osteopenia, osteoporosis, no es que me falte el calcio, es que no lo estoy preservando porque el entorno hormonal se ha declinado, concretamente testosterona para los hombres y estrógenos y progesterona para la mujer. Y la otra hormona que falta es la vitamina D. Y esa vitamina, piensen que nosotros hemos evolucionado para sintetizar vitamina D en la piel a partir de los rayos solares por exposición a la piel. Sin embargo, ahora, bueno, cambiaron las circunstancias, siempre estamos abrigados, hay una heliofobia, ¿no? Tenemos un horror al sol y todo este rollo, ¿no? Así que, bueno, la vitamina D, como creo que saben, tiene que estar en niveles, en rangos entre 60 y 90 miligramos por decilitro, cuando en realidad la gente tiene alrededor de 15, y bueno, hay que suplementarse, ¿no? De todas maneras, esto sí consulta la respuesta es no tienes que tomar el suplemento de calcio, para nada. Una cosa es tomar los micronutrientes, que son catalizadores biológicos, para que la velocidad de las reacciones se mantenga, y otra cosa es tomar un pedazo de un mineral, ¿no? Ok, entonces suspendo las vitaminas y ya está. Había un asunto sobre la pregunta sobre los alimentos recomendados. Y la respuesta es interesante, viene en la forma de un razonamiento que es en torno a un concepto de la densidad nutricional. La densidad nutricional es, digamos, qué porcentaje de las dosis óptimas de los nutrientes tengo por cada 100 calorías de alimento ingerido. ¿Qué porcentaje de los micronutrientes esenciales tengo por cada 100 calorías del alimento ingerido? En ese sentido, por ejemplo, cada 100 calorías provenientes del azúcar, la cantidad de micronutrientes que tengo es 0. Es decir, el azúcar refinado tiene, por definición, una densidad micronutricional nula. No tiene ningún micronutriente. Ese sería un antialimento. ¿Por qué? Si bien comer glúcidos me da energía y me llega a poder sostener en Cuba en un momento, así perdí creo que un par de muelas, en un momento solo teníamos azúcar para comer, imagínense. Entonces no nos moríamos porque si podías comer azúcar te sostenías y el balance calórico era, no quiero decir positivo, pero por lo menos no era negativo, o sea, comíamos lo suficientes calorías como para no desaparecer por medio de la restricción calórica sostenida. Sin embargo, nuestra alimentación era paupérrima, porque a duras penas teníamos las vitaminas que podíamos obtener de otros alimentos. Así que en el extremo espantoso de la nutrición, para responder la pregunta ¿quién preguntó esto? Bueno, no sé quién lo preguntó, pero en el extremo, digamos, del espectro alimenticio, tengo el azúcar, que es el absolutamente alimento paradigmático de la total carencia nutricional, y en el otro lado una comida muy interesante como puede ser la palta, por decir algo, o el sésamo, el interior del sésamo negro crudo, o incluso hay quien puede decir el tuétano, el caracú, o sea, la médula ósea. Ese sería un alimento de riquísima densidad, una enorme densidad micronutricional. De todas maneras, como ustedes comprenderán,
dado que ya hemos repetido unas cuantas veces que hay un conocimiento que emana de nuestras observaciones de que la restricción calórica es uno de los accesos a la longevidad en todas las especies testeadas, cualquier cosa que yo coma va a contribuir negativamente en la dirección del monto calórico. Si nosotros tenemos una cantidad de alimentos que podemos degradar en el curso de nuestra vida, es decir, la máquina humana tiene una vida útil, la máquina biológica tiene una vida útil, es como un kilometraje, y uno puede hacerlo de la peor manera posible, es decir, abusando de esa máquina por medio de la actividad desenfrenada y la alimentación desenfrenada, o puede hacerlo estilo nunca taxi, hacer un mínimo kilometraje para tener una vida plena y rica, pero limitar la actividad y con ello también la alimentación desenfrenada a un punto donde nos permite tener un balance ideal de vivir lo suficiente y vivir lo suficientemente bien, ¿no? Mientras eso suceda, es importante la idea de la velocidad de fuga. Nosotros le llamamos velocidad de fuga, es escape velocity en inglés, que es a qué velocidad tiene que ir un objeto para escapar de la atracción gravitacional, ¿no? ¿A qué velocidad tiene que ir un objeto para escapar de la atracción gravitacional? Déjenme echar mano de una imagen de nuestro libro más reciente, Principia Metabólica, para mostrarles a qué me refiero con eso, para que entiendan gráficamente esto, ¿no? Si tengo suerte, hasta me acuerdo de más o menos dónde está. Medio segundo. No se escapen al baño ahora. ¿Quieren parar para ir al baño o no? Velocidad de fuga, acá está. Este es un capítulo del libro que se llama Velocidad de fuga, no sé por qué está al revés. Nunca sé cuándo poner al revés y al derecho esto. Pero no se preocupen, porque don't you worry, las imágenes son siempre... No sé si lo encuentro. Y aquí está. Bueno, esto lo ven, ¿verdad? Esto se conoce como la primera velocidad cósmica, ¿no? Es decir, hay una cierta velocidad por debajo de la cual cualquier objeto, en este caso un avión, un cohete, está ahí, cualquier objeto va a ser otra vez recapturado por la atracción gravitacional y no va a poder desprenderse de la Tierra. Hay una cierta velocidad también en la cual yo, si bien no me escapo, quedo en órbita circunterrestre, estoy así, ¿no? Esa velocidad son como 8 kilómetros por segundo, es bastante alto. Y lo usamos como analogía de cuán adelante tengo que estar de los procesos de deterioro. Nosotros habíamos definido al inicio, habíamos abierto con una reflexión sobre el balance entre deterioro y regeneración. El cuerpo tiene una capacidad implícita de regeneración, pero a la vez tiene también un elemento inherente entrópico de deterioro. Entonces, si nosotros podemos, con ciertas intervenciones, tanto frenar el deterioro como activar la regeneración, en cierto momento va a haber un neto de diferencia. Ese punto todavía no ha llegado. Hoy día podemos enlentecer lo suficiente. ¿Por qué les hablaba de la velocidad de fuga? Porque eventualmente, si podemos intervenir de manera exitosa y enlentecer nuestro proceso de envejecimiento, o dicho en esta analogía, acelerar nuestra velocidad de fuga, en un cierto punto vamos a poder estar vivos en la época cercana, que ya se acerca, en que vamos a hacer intervenciones definitivas para coartar el proceso de envejecimiento. En principio, queremos no morirnos prematuramente con enfermedades degenerativas, ya son mucho. Y por degenerativas, por supuesto, me refiero al infarto, al cáncer, al ACV y algunas otras cosas, ¿no? Eso, infartos, cáncer y ACV son las primeras 3 causas de muerte y más o menos explican el 78% de lo que nos mata, ¿no? de la muerte, de las causas de muerte. Así que hay una gran cosa para hacer, ¿no? para intervenir ahí. Bien. Espero haber... Fue una respuesta larga de los alimentos. Pero entonces, ¿qué digo al revés?
¿con qué alimentos salgo del ayuno? Bueno, con aquellos alimentos más ricos. La respuesta es con aquellos alimentos del costado más rico del espectro alimenticio. De ninguna manera tengo que salir de ahí con jugo de naranja, lo que fuera, que es esencialmente, mayoritariamente azúcar, si bien tiene la forma de fructosa concretamente, es un disacárido. Si bien tiene un montón de vitaminas y qué sé yo, no un montón, pero tiene algunas vitaminas en alguna cantidad, yo le diría que es un precio muy alto, muy alto, a pagar por esa miserable cantidad de vitaminas, ¿no? Yo diría que lo mejor que podemos hacer con los conocimientos de que ahora disponemos es comer las comidas más ricas, nutricionalmente más ricas, más densas, y después suplementarnos con vitaminas sobre eso, ¿no? ¿Se entiende por qué? Porque para yo subir a las cantidades micronutricionales que son capaces de sostener, catalizar mis procesos celulares más allá de cierta edad, tendría que comer 11 o 12 platos de comida por sentada, con lo cual la cantidad de calorías incorporadas sería inadmisible. Así que no hay una manera, fíjense, no hay una manera natural de incorporar los micronutrientes que necesitamos, porque tenemos retornos decrecientes en la eficacia celular, con lo cual eso requiere el auxilio de la ingeniería alimentaria. Tenemos que tomar fármacos suplementarios. Entonces, la única manera de seguir estando simultáneamente súper provistos de estos suplementos, las razones son muy complejas para este espacio, pero esto tiene que ver con una ley de retornos marginales decrecientes, y con los polimorfismos, las diferencias interindividuales, muy bien descritas en la medicina biológica. Y bueno, entonces hay que suplementarse cada vez más, porque nosotros lo que basta, digamos, la densidad nutricional y la cantidad de alimentos que bastaba para sostenernos en plena forma a los 25 años, no es para nada la que hace falta a los 55 años, para nada. De hecho, hace falta muchísimos más, de manera exponencial, pero no lineal, cada vez más, muchísimos más micronutrientes. Y adivinen qué, no se puede comer toda esa cantidad de comida si queremos incorporar los micronutrientes de manera natural. Hay que deshacerse de ese, digamos, prejuicio de lo natural y lo artificial. No hay ningún problema con lo artificial, con lo sintético, siempre y cuando no sea tóxico, eso está. Dice alguien, perdona, una pregunta, si es posible implementarse una metodología para disolver las proteínas del cristalino, o dice que atrás, claro. Sí, con respecto a las proteínas del cristalino y todo esto, por suerte ahora tenemos operaciones quirúrgicas muy buenas que se hacen. Eso es un problema de oxidación, ¿sabes? Las cataratas son oxidativas, absolutamente la vitamina C, la vitamina, en particular el ácido lipoico y el zinc, y la carnitina también, y los flavonoides, ayudan a bajar la carga oxidativa para que no se nuble el cristalino. Es más difícil hablar de retrotraer eso. En el fondo, lo que probablemente hay que hacer es dedicarse a desarrollar otras partes, a consolidar otras partes del organismo y eventualmente operarse. Ya la operación de cataratas es así, es una reposición del cristalino y empezamos borrón y cuenta nueva, ¿no? ¿Qué pasa con la hipervitaminosis? Francamente no sé a qué te refieres. Wender, nunca vi tal cosa y llevo unos cuantos años tratando. El fantasma de la hipervitaminosis vuela una vez más sobre nuestras cabezas. No hay tal cosa, ¿no? Sí, por supuesto, hay posibilidades muy concretas de envenenarse con cualquier otra cosa, pero es infinitamente, vamos a decir, es 700.000 veces, 5 órdenes de magnitud, 700.000 veces más tóxico pasarse de rosca con los alimentos que todos los días comemos, las golosinas, Ferrero Rocher, Nutella, por el amor de Cristo bendito, Nutella, Cristo, Moisés, Lao Tse, vamos a meterlos todos. Absolutamente, tenemos que estarnos preocupando precisamente por la cantidad de porquerías que gozosamente nos metemos por la boca con lo que está en los kioscos, aprobado por Senasa y por el ANMAT. ¿Okay? Así que ningún problema. Y lo que hay que hacer es testear esto, por eso no es útil tomar megadosis de ninguna cosa.
O sea, los suplementos tomados en rango farmacológico, por eso es relevante la pregunta de Wender, los suplementos tomados en rango farmacológico son ni más ni menos que medicamentos, con lo cual los tiene que administrar una persona no solo con las licencias habilitatorias necesarias, sino con las competencias técnicas para no errar, ¿no? ¿Okay? Y las únicas que son un poco molestas a ese respecto son las liposolubles, D, K, E y A. En particular, que se sepa, ha habido problemas con la A. Hay una muerte registrada por un explorador del Ártico, precisamente donde estuvimos nosotros, en Nunavut, en el Ártico canadiense, la tierra de los esquimales, porque esa persona comió hígado de oso polar como único alimento durante mucho tiempo. Y por supuesto tiene millones de unidades internacionales por centímetro cúbico. Dice que no toma 10.000 unidades, y tomó millones de unidades en cada sentada. Bueno, se intoxicó. Y la vitamina D es en dosis muy, muy grandes, de 400.000 unidades, 200.000 unidades por día, pueden llegar a producir eventualmente con los largos meses de suplementación, cuando tienes la vitamina D en 300, 500, 700, puede llegar a producir nefrocalcinosis y todo eso. Pero si recuerdan, lo que hicimos al inicio de esto es que vamos a tomar vitaminas hidrosolubles, hidrosolubles. Por la sencilla razón de que es una lucha inútil tratar de absorber vitamina D, A, K o A, si tengo cero grasa en el tracto intestinal. Si estoy ayunando, por definición, lo único, o sea, no tengo grasa en el intestino delgado. Lo único que puedo hacer ahí en ese caso es absorber vitaminas hidrosolubles, ¿no? Pero haber respondido. ¿Qué pasa con el deporte en el ayuno? Sí, lo que nosotros estamos intentando, el deporte es una palabra muy genérica para entender. El entrenamiento absolutamente puede entrenarse cuando se está ayunando. Lo que no tiene sentido, por eso no sé realmente qué estás preguntando. Si es un deporte como el jiu-jitsu o el lanzamiento de jabalina o el ping-pong, por ejemplo, no sé, deporte, es tan extenso lo que has preguntado que no es un término indefinido, como decimos en matemáticas. La cuestión es si se puede o no hacer ejercicio físico. Absolutamente se puede, y yo siempre respondo diciendo que si no se pudiera hacer ejercicio físico en el medio del ayuno, no habíamos evolucionado como especie, no habíamos subsistido como especie. Toda la vida hicimos ejercicio sin comer, precisamente para procurarnos la comida. Los hombres de las cavernas nos decían, mozo, le traía una liebre y después salían a cazar otros animales mayores. No, sales a comer cuando no tienes nada que morfar, como dicen los argentinos, y sí, absolutamente se puede y hasta se debe hacer ejercicio, ¿no? Lo que no tiene sentido es hacer enormes desgastes físicos, porque lo que estoy tratando de lograr es empujar el cuerpo lo más rápidamente posible a la autofagia y que ese sea el detonante de un proceso de limpieza interna de los orgánulos celulares que están rotos o de las estructuras proteicas que ya cumplieron su ciclo y que conviene barrer afuera de la célula, empujando a la derecha esas proteínas y esas estructuras defectuosas, empujándolas a la hoguera mitocondrial, ¿no? Les recuerdo que lo de la hoguera mitocondrial es una analogía que estamos estableciendo ahora en el blog, pueden ver, se llama El Fuego de la Vida, aspectos energéticos de la salud y el cáncer. Dice el doctor Mazuca, ¿qué cantidades hidrosolubles y cuáles conviene durante el ayuno? Sí, todas las hidrosolubles y en la cantidad que dije, en la cantidad de algo así como 25 miligramos de cada una de esas por día, ¿no? Pero no hace falta, salvo que usted piense fabricarse a sí mismo un complejo. Basta con el megavitamínico, pero si toman una de esas por día, incluso para eso es fácil. A algunas personas, como son tantos nutrientes, a algunas personas les cae un poco pesado en el estómago, bueno, entonces hay que comer mejor, hay que tomar el megavitamínico en una hora mejor, o también puede ser que necesitemos tomar cantidades menores más veces, es decir, probablemente pedirle a la persona a la entidad que nos fabrica los complejos vitamínicos, que nos fabrique una dosis menos potente y tomar más capsulitas de esas, ¿no? Porque ciertamente hay que tomar cantidades importantes de nutrientes. Ok, tengo esa pregunta. Sí. Pregunto. No, jueguen al tenis sin ningún problema, no hay ningún problema. Yo hasta en los ayunos prolongados
hasta el tercer día, inclusive adentro, he hecho deporte fuerte. Fuerte quiere decir lucha, pelear, ¿no? Lucha libre se llama. Es un grappling, es una especie como jiu-jitsu sin kimono, pero muy fuerte, donde hay luchando, básicamente, peleando. Así que no hay problema. Si es mejor con un cinturón blanco, sale mejor contra un cinturón blanco. Bien. Pero lo que es importante es que en términos del deporte, no sé qué deporte haces, pero otros, ¿no? Pero también el aspecto mental de la alta performance es muy importante, ¿no? Uno no hace falta que todas las veces entrene en su máximo. Antes bien, la alta performance se basa en que uno puede estudiar los gestos deportivos, y está muy estudiado incluso de manera mental. La gente hace repeticiones mentales y lo hemos hecho mucho, lo hemos hecho esto con atletas de elite que estaban bajo nuestro cuidado en el programa de alto rendimiento del ENAR. Y lo que hacen es visualizar, hacen sin grandes gastos corporales, hacen el gesto, sea cual fuere, sea judo, sea lo que fuere, salto en alto, y tenis, ciertamente. Nosotros está en nuestro programa, esto lo puedo decir porque no tengo una restricción contractual, y puedo decir que Federico Del Bonis, uno de los segundo mejor tenista de Argentina seguramente, está en nuestro programa hace unos años, y sí, él ensaya sus movimientos especiales, incluso en condiciones de restricción calórica, no hay ningún problema. No hace falta que sea, viste, echar el bofe, lo que hace falta es conectarse con la práctica deliberada, que es como se llama el entrenamiento consciente, y perfectamente se puede hacer ayunando eso, ¿no? Ningún problema con las actividades habituales laborales. Nadie se tiene por qué enterar que estás ayunando, lo hacemos todo el tiempo, no pasa nada. Bien, ¿cómo venimos por ahí? Bien, pregunta a alguien acá, Jimena Ferrari, si durante el ayuno se puede tomar kéfir o no. Para entenderlo bien, para que las preguntas no sean acerca de la filosofía de la existencia, estoy asumiendo por el contexto en el que estamos, Jimena, que me está preguntando si se puede tomar kéfir en el ayuno. La respuesta es absolutamente no. Por supuesto, el ayuno, la definición de ayuno es que no tengo ninguna alimentación. Habíamos definido antes, con más exactitud en el grupo de los ayunadores, que vamos a llamarle ayuno. Nuestra definición técnica, semánticamente hablando de ayuno, es la cantidad suficiente de inedia, de total falta de alimentación, como para producir autofagia. ¿Sí? No como nada y entreno, o sea, gasto las calorías, el tiempo necesario para producir autofagia. ¿Sí? Esta cosa de los ayuno intermitente, 12 horas, eso no es ayuno, de acuerdo con esta definición. Eso es que me volé un turno, que es diferente, lo cual no significa que no sea útil. Yo lo que estoy diciendo es que no es ayuno. Y la utilidad que tenemos más profusamente documentada es la completa falta de alimento durante 24, 36, 48, 72, 80 horas o 150 horas o más, y la limpieza de las estructuras defectuosas que ese proceso de autofagia produce, seguidas de inmediato por una cuidadosa realimentación, y ahí es donde viene la magia del ayuno prolongado, donde entonces se multiplican rápidamente las estructuras, las mitocondrias y las células relevantes del cuerpo, pero las que se reproducen, las que se duplican, son las que sobrevivieron a la autofagia, porque eran las que estaban mejores, las más sanas. Esa es la clave del asunto, ¿no? Durante el ayuno, el cuerpo selectivamente arroja a la hoguera mitocondrial los órganos, las estructuras más defectuosas. Resulta es que para cuando podemos regenerar otra vez, cuando el organismo cuenta con materiales suficientes, biomasa para seguir replicando, entonces ahí las que se llegan a replicar son las que sobrevivieron, y esas son las que son más íntegras, con menos mutaciones. Recordemos que las mutaciones mitocondriales son una de las causas más claras de deterioro, incluso las fuentes de cáncer y de envejecimiento más serias, ¿no? No sé si... No tomen laxantes orales antes de la limpieza colónica. No. Con los enemas es muy fácil. Los enemas, hay todo un protocolo de esto. Los enemas son lavativas de agua, muy sencillas. Hay técnicas suficientes. Lo que conviene es, fíjense, cuando uno hace un ayuno más o menos largo, pasado el segundo día, la peristalsis intestinal se detiene.
Es decir, los movimientos peristálticos del intestino se detienen porque el originador de esas ondas peristálticas es nada menos que la masticación y el estímulo mecánico de las paredes del estómago por la comida que cae. Al no tener ese estímulo, pronto se va apagando la peristalsis. Al segundo día yo no tengo nada que digerir en el tracto alto, la parte alta del tracto digestivo, le hace esófago, estómago, intestino delgado. Lo que sí tengo es un montón de materia ya bastante procesada, terminal de la digestión en el intestino grueso. Con lo cual estoy lleno de caca. Entonces, y la caca está tiesa, no se mueve de ahí, pues no tiene por qué, nadie la viene empujando, ¿sí? Entonces, esto me recuerda a la frase norteamericana cuando alguien es muy mentiroso y dice, it's full of shit. Bueno, aquí literalmente estamos full of shit. Con lo cual, lo que hay que hacer, el enema cumple la función simplemente de aliviar eso y que uno no siga reabsorbiendo sustancias esencialmente tóxicas que están ahí atrapadas por la falta de peristalsis, de movimientos peristálticos del intestino. Bueno, gracias, Graciela. Ok, ya que está sonando una ambulancia, una policía, díganle que se calle. Tipo histérico. Bueno, ¿qué más? Los laxantes orales ya definimos que no. ¿Ya está? Ok. Bueno, hemos tocado esos puntos cruciales, esenciales. Yo les exhorto a que, como les dije, lean los blogs que vimos y que piensen ya en términos de cruzar. O sea, que las personas que están en el programa Oncoanalytic, recuerden que tienen no solo los webinars y los follow-ups telefónicos. Por favor, comuníquense con el médico que les da el informe y básicamente digan, aquí estoy, a ver, para recibir un llamado por las dudas que tengan. Y recuerden que tienen, cada vez que se hacen el test, que tiene que ser una vez cada 5 meses más o menos, tienen 3 sesiones absolutamente gratuitas, incluidas 3 sesiones grupales de Qigong terapéutico con la jefa de instructores nuestros del centro. O sea, que es una manera realmente valiosísima de profundizar en los aspectos ya energéticos más sutiles de la respiración, de la meditación y del entrenamiento terapéutico, ¿no? Eso recuérdenlo. Y del otro lado, el grupo de los ayunadores, bueno, tienen la posibilidad de eventualmente entrar en el programa de prevención de enfermedades degenerativas. Si se fijan en la página web regeneración.bio, van a ver que ahí hay una serie de programas muy interesantes, como Biomath, como Oncoanalytic, por supuesto, como Radical Performance, como Cardia, y SexQ, que es más divertido que todos, y nos da la posibilidad de instrumentar de manera racional y sistemática una serie de medidas, state of the art, es decir, las más actuales y certeras intervenciones posibles para la preservación de la salud. Y también, como queremos ahora desde la biogerontología, para la radical prolongación de la vida humana. Entonces, a mí me encanta este planeta y la aventura del vivir me resulta extraordinaria. Estoy muy interesado en los aspectos espirituales y más filosóficos de la existencia. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué significación tiene todo esto? ¿Qué pasa si hay o no un alma? ¿Qué pasa cuando se termina nuestra existencia? ¿Qué pasaba antes? Y todas estas cuestiones tan especiales, pero más allá de eso, ya me llegará el momento, pero más allá de eso me encanta, el tránsito me encanta, así que se los digo para que entiendan desde qué lado viene esta búsqueda de la optimización de la máquina biológica y la prolongación de su existencia útil. Me refiero no a la fase terminal y senil, sino que es el campo de la geriatría, como vimos, sino a la parte más disfrutable y vibrante de la existencia, tanto mental como físicamente. Aquí hay otra pregunta. Dice, bueno, la pregunta tiene que ver, como ven ahí, ¿qué manda a preparar uno para hasta que tengamos un nivel alto de conocimiento de medicina automolecular, de medicina biológica, yo les diría que en vez de ustedes diseñar el complejo y mandárselo a hacer a otro, esencialmente tomen nuestra experiencia y que se suplemente con nuestros protocolos,
realmente son los más completos que he visto, los más científicamente válidos que hemos visto. Por ejemplo, Centrum, de la A a la Z, Centrum tiene el mérito de que tiene el espectro nutricional bastante amplio, está lejos de tener todo, pero es bastante amplio en términos de participantes del complejo. En donde no sirve para nada es en la cantidad. O sea, una cosa es el espectro, el ancho de banda, y el otro es la cantidad. La cantidad que tiene el megavitamínico, no es mega complejo el nombre completo, es megavitamínico, es complejo megavitamínico. Tiene una potencia hasta 70 veces superior a Centrum. No 70%, 7000%, 70 veces superior. Así que me parece que queda explicado, ¿no? No tienen que indicarles. Después, por supuesto, para hacerlo como corresponde, yo les sugeriría que se conecten con los médicos de nuestro centro. Son profesionales versados en esta forma específica de medicina biológica. Son las intervenciones, las correcciones moleculares del medio interno, y que ellos sean ellos y ella, ¿no? Quienes les esencialmente conduzcan en esta dirección. ¿Okay? Bueno, mis amigos, ¿qué más tenemos para hacer? ¿Quedaron claros todos los puntos centrales? Bien, recuerden que esta conversación de hoy va a estar colgada, o sea, tienen acceso a esto un tiempo más, escríbanle a la coordinadora si tienen dudas al respecto, pregúntenos, va a estar, esto lo pueden ver cuando quieran, pueden acceder a esto. Yo les diría que accedan quizás dentro de un par de días, así digieren todas estas información y lo pueden empezar a ejecutar, ¿no? Para el grupo de los ayunadores, recuerden que, gracias mi gente, gracias por los elogios. Recuerden que estamos ahí nomás cerquita, tenemos que abordar, pero tiene que ser al unísono, tenemos que estar todos metidos adentro de esto. Tenemos que abordar un ayuno de 80 horas y se nos viene encima el fin de año, así que hagámoslo ahora más bien. Pongámonos de acuerdo cuándo puede ser esto en el grupo de WhatsApp interno, y tendría que ser no mucho más allá del miércoles de la semana que viene. O sea, ya hemos tenido tiempo suficiente para hacer unos cuantos ayunos sucesivos del tiempo que discutimos. Recuerden que la técnica es, para los que están por ahí todo el otro lado, la técnica es ayuno X tiempo, descanso 2X. Así, X/2X. Si ayuno un día, después como durante 2. Si ayuno 3 días, como durante 6 días. Y así se da lo que hemos definido como la magia de la realimentación. Ahí tomo las vitaminas con más intensidad, etc., ¿no? Bien, quedo pendiente de ustedes. Sí, la glucemia, esto la miden cuando ustedes quieran, es para tener noción cuantitativa de todo esto, ¿no? Después les vamos a dar instrucciones precisas dentro del chat de ayuno de qué medir, cuándo medir. Son 3 medidas diarias de glucosa y cetonas. Con 3 medidas es suficiente. Fíjense que vamos a tratar de evaluar el comportamiento fisiológico a lo largo del tiempo. Así que más de 3 ya es inútil. ¿Ok? Bueno, mi gente, muchísimas gracias. Esperemos entonces comunicarnos por cada uno de los grupos, Oncoanalytic y ayunadores, por el canal correspondiente, y vean a sus coordinadores. Y estamos para servirlos, como siempre. Bye.